Y en ese conflicto, en ese instante donde la eternidad pendía de un hilo, Adán tomó el fruto y comió. El Edén soltó un gemido. Un temblor profundo recorrió la creación. El cielo pareció oscurecerse por un instante. Y los ojos de ambos se abrieron. Pero no para la gloria, sino para una conciencia que cargaba peso. Un peso que antes no existía. Miraron su cuerpo y sintieron vergüenza. Vergüenza. Un sentimiento jamás conocido. Se miraron uno al otro. Y comprendieron que algo sagrado se había roto. A lo lejos, entre los árboles, se escucharon pasos. Pasos que ni el viento podía disimular. Alguien venía. Alguien que conocía todo. Los pasos resonaban entre los árboles del Edén. Lentos. Firmes. Cargados de una presencia tan poderosa que el aire mismo parecía hacerse más denso. Adán y Eva se miraron con el corazón acelerado. Nunca antes habían sentido miedo, pero ahora ese sentimiento desconocido les oprimía el pecho. Instintivamente, corrieron. Huyeron entre arbustos y troncos, ignorando que en el Edén no existían lugares donde ocultarse del Creador. Aún así, lo intentaron. Cogieron hojas grandes, torpemente, y las entrelazaron para cubrirse. Cuando el sonido de los pasos llegó a la llanura donde ellos se escondían, Adán sintió que el mundo se detenía. Los pájaros guardaron silencio. Las hojas dejaron de moverse. El viento no se atrevió a soplar. Y entonces, la voz que antes traía paz ahora sonó con una mezcla indescriptible de tristeza y autoridad. Adán, ¿dónde estás? No era una pregunta por desconocimiento. Era un llamado. Un lamento. Una oportunidad para confesar. Adán tragó saliva. Sus manos temblaban. Finalmente salió de su escondite, aún cubriéndose con hojas. Oí tu voz en el jardín, dijo con voz quebrada, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Nunca antes se había escuchado una frase tan triste en el paraíso. Miedo. Una palabra nacida apenas unos minutos atrás, y ya cargada de peso. La voz volvió a sonar, esta vez más grave, más profunda, como un eco que atravesaba la creación entera. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieras? El silencio fue insoportable. Adán sintió que la verdad le quemaba la garganta. La mujer que me diste, dijo finalmente, sin pensar, ella me dio del fruto, y yo comí. Eva sintió un golpe en el pecho. Dolor. Otro sentimiento nuevo. La voz se dirigió a ella. ¿Qué has hecho? Eva miró al suelo, incapaz de sostener la mirada divina. La serpiente me engañó, y comí. Aquel instante quedó grabado en la historia del universo. La confianza había sido quebrada. La inocencia perdida. El paraíso, herido. Y la serpiente, oculta entre las hojas, observaba todo con una satisfacción silenciosa. Pero no sabía que su aparente victoria traería consecuencias que resonarían por toda la eternidad. El cielo entero contenía la respiración. Tras la devastadora ruptura entre hermanos, la tierra quedó en un silencio que parecía eterno. Pero Dios, que ve más allá de la tragedia, tenía un plan que ni la sombra más oscura podía detener. Caín vagó por parajes desconocidos, donde el viento silbaba como si narrara viejas historias de mundos aún por nacer. Había dejado atrás el Edén distante y la mirada de sus padres, pero no podía escapar del peso de su propio nombre. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En un instante que partió la soledad en dos, una luz descendió sobre él como un recordatorio solemne. La vida continúa, incluso después del dolor. Y así, entre montañas rojizas y valles silenciosos, Caín levantó una ciudad. No era grande ni poderosa, pero sí la primera obra humana nacida del esfuerzo y la necesidad de empezar de nuevo. La llamaría Enoc, en honor a su hijo, señal de que incluso en la caída, la humanidad podía construir. Pero mientras Caín fundaba su mundo aparte, una promesa crecía en la casa de Adán y Eva, algo destinado a cambiar el curso de la historia para siempre. En el hogar silencioso donde alguna vez reinaron la inocencia y la armonía,
Adán y Eva vivieron años marcados por el recuerdo de su hijo perdido y el dolor del otro que se había alejado. Pero Dios, fiel a su propósito, preparaba un renuevo en medio del quebranto. Una mañana, cuando la luz dorada apenas se filtraba entre los árboles, Eva sintió dentro de sí un movimiento distinto, una vibración que parecía anunciar algo más que vida, anunciaba destino. Y así, con lágrimas que mezclaban tristeza antigua y esperanza nueva, nació Set, cuyo nombre significaba designado, puesto en lugar. Eva declaró con voz temblorosa: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel. Y Adán, mirando al pequeño con una mezcla de ternura y reverencia, supo que este niño no era simplemente un reemplazo, era una línea restaurada, una chispa que reavivaría la historia de la humanidad. Con Set, la devoción volvió a encenderse. Las generaciones que descendieron de él comenzaron a invocar el nombre del Señor con una fe intensa, como si cada palabra pronunciada fuese una antorcha que empujaba la oscuridad un poco más lejos. Mientras tanto, el mundo comenzaba a multiplicarse. Hombres y mujeres llenaban los valles y montañas, llevando consigo historias de amor, lucha, creación y misterio, y también un peligro creciente. La corrupción del corazón humano comenzaba a filtrarse como una sombra silenciosa, preparando el terreno para uno de los episodios más dramáticos de la historia antigua. El mundo se llenó de voces, ciudades y caminos. La humanidad prosperaba, pero junto con los nacimientos y las nuevas generaciones, también crecían la ambición, la violencia y el orgullo. Como raíces invisibles que avanzan bajo la tierra, el mal comenzó a extenderse con rapidez. Los descendientes de Set mantenían viva la llama espiritual, pero los de Caín alzaban ciudades, forjaban metales, componían música y también levantaban conflictos. En esa mezcla vibrante y peligrosa, la tierra se convirtió en un escenario donde la luz y la oscuridad competían a cada instante. Fue entonces cuando ocurrieron los días más extraños y misteriosos. La Biblia relata que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre ellas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes temidos, seres poderosos cuya sola presencia hacía temblar la tierra. Eran los héroes de la antigüedad, sí, pero también símbolos vivientes de una humanidad que se desviaba cada vez más del propósito divino. La corrupción creció tanto que la violencia era ya como un lenguaje cotidiano. Dios observó el mundo que había creado y vio corazones endurecidos, ciudades llenas de caos, poder desmedido y un eco constante de injusticia. Pero en medio de aquella generación retorcida, una chispa brillaba. Un hombre caminaba con Dios, escuchaba su voz y vivía con integridad cuando todos los demás seguían el torbellino del mal. Su nombre era Noé. Dios miró a la tierra, y lo que vio quebró incluso el silencio del cielo. La violencia había contaminado cada rincón, y la corrupción parecía un río oscuro que no dejaba de desbordarse. Entonces, con una voz que resonó como trueno y a la vez como lamento, Dios decretó el juicio que cambiaría el curso de toda la historia humana. Pero entre millones de rostros desviados, uno brillaba distinto. Noé. Un hombre justo, íntegro, que caminaba con Dios cuando el mundo entero caminaba hacia el abismo. Una noche, mientras las estrellas ardían como antorchas del firmamento, Dios llamó a Noé. Sus palabras eran un anuncio y un mandato, una sentencia y una esperanza. He decidido poner fin a toda carne, pero tú, Noé, construirás un arca. Noé sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un arca, tan grande como una ciudad. Una embarcación capaz de resistir un cataclismo que nadie podía imaginar. Recibió medidas precisas, materiales específicos, instrucciones detalladas como si cada tablón llevara un propósito eterno. Y así comenzó la obra titánica. El sonido del martillo de Noé se convirtió en un eco que atravesaba montañas, un recordatorio constante del juicio que se acercaba y de la esperanza oculta dentro del plan divino. Los hombres se burlaban, reían, señalaban. ¿Un diluvio? ¿Una tormenta capaz de borrar la tierra? Para ellos, la locura. Para Noé, obediencia. Cada día avanzaba un poco más. Cada clavo era una oración. Cada viga, un acto de fe.
Y cuando el coloso de madera comenzó a tomar forma ante los ojos de un mundo incrédulo, el cielo empezó a oscurecerse. El arca estaba terminada. Su silueta gigantesca se alzaba como un desafío al desierto, como un monumento a la fe en medio de una generación que había olvidado escuchar. Noé pasó su mano por la madera fresca, sintiendo en cada veta el peso del destino humano. Entonces, ocurrió lo inesperado. Desde los bosques remotos, desde montañas lejanas, desde cuevas profundas y llanuras inmensas, los animales comenzaron a llegar. Noé los veía avanzar en pares, como obedeciendo una orden silenciosa que solo su creador podía haber pronunciado. Leones junto a gacelas, lobos sin hambre de corderos, aves de alas inmensas volando en círculos antes de descender suavemente. Era un desfile solemne, casi sagrado. Los hombres del pueblo quedaron atónitos, algunos corrieron, otros murmuraron temerosos, pero aún así muchos se rehusaron a creer. El corazón humano puede negar incluso cuando la evidencia camina delante de él. Cuando el último animal subió al arca, Dios habló de nuevo. Entra tú y toda tu familia, porque he visto justicia en ti. Noé, temblando, guió a los suyos hacia el interior de la enorme embarcación. El eco de sus pasos resonaba como un preludio de un cambio gigantesco. Y entonces, cuando todos estuvieron dentro, Dios mismo cerró la puerta. El viento se detuvo. La tierra contuvo el aliento. Y una primera gota cayó del cielo oscuro. Luego otra. Y otra. Hasta que el mundo entero quedó envuelto en un rugido de agua y furia. El cielo rugió como si se deshiciera en pedazos. Las compuertas del firmamento se abrieron y las fuentes del abismo estallaron desde abajo. El agua golpeaba la tierra con la fuerza de 1000 ejércitos, arrancando montes, tragando ciudades, borrando caminos y recuerdos. El mundo conocido se desvaneció bajo un océano creciente. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el tamborileo implacable, pero también sentían la paz de saber que estaban bajo la protección divina. Los animales permanecían tranquilos, como si una mano invisible calmara sus instintos. En medio del caos exterior, aquel gigantesco refugio de madera se convirtió en el único punto de vida en un planeta sumergido. 40 días y 40 noches cayó la lluvia. Y aún así, pasaron muchos meses antes de que las aguas empezaran a descender. Finalmente, el arca se posó sobre los montes de Ararat, como un barco que por fin encuentra hogar después de un viaje imposible. Noé liberó un cuervo, luego una paloma. Y cuando ésta regresó con una ramita de olivo en su pico, una luz nueva iluminó su rostro. La vida había vuelto. La tierra respiraba otra vez. Cuando por fin salieron del arca, el paisaje era un lienzo nuevo, montañas limpias, valles silenciosos y un horizonte que parecía esperar la historia que vendría. Noé levantó un altar, y el humo de su ofrenda subió como un recordatorio de gratitud en medio de un mundo renacido. Entonces apareció en el cielo aquello que jamás se había visto. Un arco multicolor que atravesaba las nubes como una promesa eterna. Este será el pacto entre Dios y la humanidad, declaró el Señor. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Aquel arco iris no era solo luz, era un recordatorio de misericordia, de un nuevo comienzo, de que incluso después del juicio, la esperanza tenía la última palabra. Y así, sobre suelo húmedo y cielo restaurado, la humanidad resurgió para escribir un nuevo capítulo. Uno que continuaría, generación tras generación, hasta alcanzar las orillas de la historia que hoy conocemos. Fin de la historia. Para más contenido como este suscríbete, dale me gusta y comenta cuál fue tu parte favorita.